de semanas atrás tuvimos una experiencia, la verdad que maravillosa. Y quería compartir algo de eso con ustedes, pero tenía algo antes para comentarles que tiene que ver con eso. Este último tiempo, no solamente por ese viaje, sino por un montón de otras cosas que estuvieron pasando en mi vida, Dios estuvo tratando, la verdad que muy fuertemente conmigo, como queriendo remarcar y reafirmar algunos conceptos en mi vida. Y creo que de alguna manera, cuando tengo la oportunidad de compartir con ustedes la palabra, lo que Él quiere es exactamente lo mismo, que ustedes puedan afirmar esos mismos conceptos, ¿no? Y me acuerdo que la última vez que tuve oportunidad de compartir con ustedes la palabra, hablaba sobre el tema del desafío de ser protagonistas. Hablábamos de que en la Biblia podíamos encontrar grandes hombres, grandes nombres, y algunos que ni siquiera, que figuraban, ni siquiera los nombres estaban. Y la pregunta era de qué lado querías estar, si querías estar del lado de los protagonistas o del otro lado. Y de alguna manera esto es un poco una continuidad de esa palabra. Pero va un poquitito más allá, porque si bien es una palabra que Dios puso en mi corazón para mi vida, y sé que para cada uno de ustedes también, creo que en algún momento es tiempo de que salgamos, que nos corramos un poquito de ese lugar y que empecemos a pensar en función de cuerpo, en función de iglesia. No solamente somos seres individuales que venimos a recibir una palabra o a buscar algo de Dios, sino que también tenemos como cuerpo, como iglesia, bien marcado lo que tenemos que hacer, lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Y eso nos incumbe a todos, desde los más chicos hasta los más grandes, ¿sí? Y como les dije, quizá hay algunos conceptos que en algún punto ya los repito, los vuelvo a decir desde otro punto de vista, porque me parece que son básicos. Me parece que es lógico, antes de dar un salto o antes de subir el cuarto o quinto escalón, empezar por el primero y estar seguros de que el primer escalón es firme y que uno lo tiene no solamente aprendido, sino que lo tiene incorporado en su vida como algo cotidiano. Entonces, como siempre digo, para mí, yo aprendí desde que empecé a venir acá a entender que Dios es simple. Para mí Dios es simple, es práctico. Para mí Dios es un Dios para todos los días, para todo momento. Y desde ese lado lo entiendo. No puedo concebir la idea de un Dios como un Padre soberano que esté tan alejado de nosotros como para que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo tan grande para que Él nos oya. En cambio, lo que sí creo es que si bien Él está siempre cerca, los que tenemos esa posibilidad de alejarnos somos nosotros. Los que con las actitudes de todos los días, con aquellas cosas que sabemos que tenemos que cambiar y no cambiamos, con nuestro ego, con nuestras vanidades, con nuestras envidias, y la lista es enorme, en mí por lo menos. Esas cosas hacen que seamos nosotros los que nos alejamos de Él. Reconocemos en todo momento su grandeza y su majestuosidad, pero Él sigue siendo práctico y Él sigue siendo sencillo y sigue estando siempre al lado nuestro. Entonces, la primera clave, hoy quiero nombrar 4 o 5 palabras que van a ser las claves de toda esta introducción para después contarles la experiencia. ¿Y por qué? Porque en esa experiencia estuvimos involucrados parte de este cuerpo, pero Dios tiene cosas grandes, como decía Ángel, para nosotros. Y parece como que todavía nos falta terminar de entender cosas, terminar de darnos cuenta
en qué cosas tenemos que empezar a prestar atención y qué cosas tenemos que empezar a hacer para funcionar como cuerpo y poder conseguir lo que Dios pretende de nosotros. Entonces, la primera clave, la primera palabra para hoy es proximidad. ¿Sí? Hablamos de estar cerca. Proximidad en el diccionario significa la cualidad de próximo, estar cercano, que dista poco en el espacio o en el tiempo. Empezamos con algo sencillo. Estar cerca es fácil de comprender, pero también es relativo. Muchas veces podemos estar cerca en lo que tiene que ver con la distancia de alguien, pero muy alejados de esa persona en el corazón. Pasa en muchos matrimonios, estamos cerca de nuestras esposas, pero estamos a kilómetros de distancia. O todo lo contrario, puede pasar de estar lejos de alguna persona, de un ser querido, y sin embargo tenerlos muy cerca en el corazón. Pero la idea es que la proximidad, el estar cerca, te da beneficios. Por ejemplo, cuando en la Biblia habla de la mujer que sufría de flujo de sangre, ella sabía que podía ser sanada con solo tocar el manto de Jesús. Para tocar el manto necesitaba estar cerca. Era algo que no podía hacer de lejos, o en el caso nuestro hoy levantar un teléfono, no, tenía que estar cerca. Y eso de estar cerca te da paz, te da tranquilidad. Si yo hoy estuviese más cerca de ustedes, no necesitaría el micrófono, por ejemplo. O no necesitaría estar de acá gritándoles, podría estar ahí charlando, en una intimidad distinta. Me gusta pensar en ejemplos prácticos. Yo siempre trato de buscar ejemplos prácticos. Y me imagino la mejor playa de la costa atlántica, Mar del Tuyú. Ahí me toca a mí. Pleno verano, 40 grados. ¿Sí? Estar cerca de una sombrilla es buenísimo, ¿o no? Pero me lo imagino a Dios en ese mismo paralelismo, como esa sombrilla, ese parasol que te puede cubrir. Si estás cerca te puede cubrir. Con la diferencia de que la sombrilla tiene una dimensión física, Dios no. Así que todos los que querramos estar cerca podemos estar cerca. Él nos puede cubrir a todos. Solamente tenemos que tener la voluntad de acercarnos, de ir despojándonos de esas cosas que nos alejan. El estar cerca, además, te da otro tipo de privilegio. Por ejemplo, podés ser el primero en enterarte. ¿A cuántos les gustaría ser el primero en enterarse cuando Dios te pida algo? O cuando Dios necesite algo. Estar cerca te da ese privilegio. Y el estar cerca también te da una perspectiva distinta de las cosas, ¿sí? Sucede que a veces vemos de lejos una montaña o un bosque y te parece un paisaje lindo y vos decís la montañita que se ve allá, pero cuando estás a los pies de la montaña o en la base del árbol ves la inmensidad. Y hay gente que está tan lejos de Dios que lo ve allá a lo lejos y esa gente tiene un Dios así de chiquitito. El estar cerca te da la sensación de la verdadera dimensión, tanto de Dios como de cualquier cosa, ¿no? En esto quiero hacer una campaña, me acordé ahora, estoy en contra de esa gente que se saca fotos y pone la manito, que la distancia te da esa perspectiva también, ¿no? Pone la manito así, parece que tiene una vaca en la mano, la vaca está allá atrás, o está con la manito agarrando, no sé, el dedito tocando un avión. La distancia te da esa perspectiva equivocada de las cosas, ¿sí? De la misma manera, así como pienso que Dios es práctico y es simple, su palabra también es simple. Todo aquel que lea la Biblia con el corazón dispuesto a oír, no puede quedar igual que antes de leerla, salvo que la leas por obligación o por costumbre, que muchas veces pasa. Lo mismo cuando
venís a la iglesia a recibir un mensaje y venís por obligación o venís por costumbre y ya sabés que vas a venir en determinado horario y que te vas a sentar en determinado lugar a escuchar, a esperar que pase el tiempo, a alabar un ratito y taza a taza, cada cual para su casa. Pero en los autos de alta gama, yo el mío no lo tiene, pero sé que hay un aparatito que uno puede regular y puede subir o bajar la temperatura del asiento. ¿Sí? ¿Conocen eso? Bueno, yo creo que las finanzas de aliento no están tan mal como para poner un aparatito en cada butaca si quisiera. Así que si tu preocupación es venir a calentar la butaca, no, despreocupate. Dios no te quiere para eso acá. Dios no quiere, y con todo el respeto, no quiere que seas un aparato. Dios viene a hablarte y viene a hablarte a tu corazón. Entonces, la idea es que vengas dispuesto a oír. Y que vengas con el corazón dispuesto a oír más que a pedir. Porque muchas veces venimos con tanta necesidad de pedir y pedir y pedir que no llegamos a oír lo que Él tiene para decirte a vos. Eso pasa mucho, ¿no? Cuando hablamos al mismo tiempo, no nos entendemos. Entonces, vengamos a oír más que a pedir primero. ¿Qué pasaría si Dios hoy te dijera, ¿a qué viniste? Y vos le decís, Señor, vine a adorarte, vine a alabarte. ¿Y qué más? Vine a darte gracias. ¿Y qué más? Nada más. Vine a estar en tu presencia, nada más. Qué lindo sería, ¿no? Ustedes piensan que igual Él no vería su corazón y no sabría cuál es tu necesidad. ¿No piensan que a veces no es necesario levantar la voz para pedir, sabiendo que Él igual sabe lo que venís a buscar? Dice la Biblia en Proverbios que quien guarda sus mandamientos y sus principios vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. De la misma manera, cuando pensás que lo más importante es lo que tenés que decir, que lo que tenés que oír, lo más probable es que no llegues a buen puerto. Esto pasa mucho en la vida real, a mí me pasa. Llego a casa después de un día de trabajo, cansado, y me siento con ganas de nada, la famosa cajita de la nada. O enciendo el televisor, pero no para mirar, sino para despejarme. Y creo que no pasan 10 segundos y mi señora al lado. Tiqui, 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 tiqui. Y uno la escucha o intenta, la miro, pero no la estoy escuchando. Claro, es como, no la estoy escuchando, es que no me tomo el tiempo para escuchar. De la misma manera, vamos a ser sinceros, pasa muchas veces, ¿no? Que tenés que ir a una reunión, a mí hay algo que no me gusta, es ser impuntual. Y tenés que ir a una reunión y decís, tenemos que salir a las 5 de la tarde, ok. A las 4, 3 y media te empezás a preparar, tranquila, sí, no hay problema. Faltan 10 minutos y vos viste que ya se sacó la ropa, se la puso, se la sacó 20 veces, sigue sin estar terminada para salir y vos empezás a decir, faltan 10 minutos, faltan 5, se pasaron 10, no te está escuchando. En ese momento vos sos el taca, 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 no te está escuchando. No importa lo que digas. Entonces, lo importante es tomarnos el trabajo de aprender a oír. Dicen los sabios que lo más importante es saber oír. Porque si oyeres su palabra, como decíamos antes, recién en el proverbio, vivirías tranquilo y sosegado. Pero entonces, ahora tengo una segunda pregunta. ¿Con estar cerca alcanza? ¿Con estar cerca y poder oír es suficiente? Y la respuesta es no. La segunda palabra clave para hoy es intimidad.
¿Qué significa intimidad? Intimidad es amistad íntima, zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo. Dijimos reservada. Zona reservada significa destinar un lugar de un modo exclusivo para uso o persona determinados. O sea, si es para uso o personas determinadas, no es para todos. Mejor dicho, no es para cualquiera, pero sí es para todos. ¿Se entiende? Ahora se los voy a pasar en limpio. No debe existir nada más impactante o nada más hermoso que estar cerca de Dios y lograr intimidad con Él. O sea que ya tenemos dos conceptos. No solamente es estar cerca, sino además lograr intimidad con Dios. Tener una amistad íntima, entrar en esa zona reservada, ese lugar tan próximo donde no tenés que levantar la voz para hablar con Él. Y no solamente eso, sino que además podés oír el susurro de sus palabras en tu oído. Lograr esa intimidad. ¿Y por qué intimidad? Porque si logramos esa intimidad y logramos oír la palabra de Dios, lo que vamos a adquirir es conocimiento. Muchas veces oímos decir, por ejemplo, Dios no cambia, ¿sí? Pero si no interpretamos bien qué significa Dios no cambia, podemos disparar para cualquier lado. Dios no cambia y es verdad. Dios no cambia en qué. Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios va a cumplir sus promesas. Eso no cambia. Eso fue desde el principio, hoy y va a ser por toda la eternidad. Pero Dios sí puede cambiar su voluntad. Y de eso estoy seguro. Dios puede cambiar su voluntad cuando uno o un grupo de íntimos le ofrecen una oración sincera que toque su corazón. Si no, ¿para qué orar? Si uno dice Dios no cambia, bueno, mirá, tengo una persona, está muy enferma y bueno, se va a morir, no oremos, si Dios no cambia. Dios puede cambiar su voluntad. Lo único que necesita es una persona o una iglesia que tenga intimidad con Él y que pueda tocar su corazón. Y en este punto hay un texto en la Biblia que realmente me impactó muchísimo. Hubo grandes hombres que lograron una intimidad tan profunda con Dios que tenían la capacidad de modificar su voluntad, o por lo menos de ser oídos por Él. Y si bien en la Biblia se nombran algunos, yo estoy seguro que hubo muchos más. Y que no solamente hubo muchos más en aquel tiempo, sino que a través de los años, y sé que hay muchos más hoy que tienen esa intimidad con Dios y que pueden ser capaces de llegar a su corazón. Dice la palabra en Jeremías 15:1. El Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, no tendría compasión de este pueblo. Eso es impresionante, porque si bien el texto dice, aunque pasara esto, yo no cambiaría, el hecho de nombrarlos, de nombrar a Moisés y Samuel, los está poniendo en un lugar de privilegio. Es como está diciendo, tengo esta decisión tomada, ni aunque Moisés y Samuel me dijeran, yo no cambiaría, pero los escucharía. De la misma manera, en Ezequiel 14:14, la Biblia dice, y aun si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, solo ellos se salvarían por su justicia. ¿Qué tenían Daniel, Job y Noé que otros no tenían? ¿Qué tenían ellos que habían conseguido esa intimidad con Dios? Yo creo que muchas cosas generales y algunas cosas particulares. Pero trasladado al hoy, a la hora, ¿alguien puede imaginarse lo que sería si Dios hoy dijera,
tengo que hacer algo grande. Y estoy decidido. Aun si Jorge, Miguel, Gustavo, David me hablasen, lo haría, pero escucharía, prestaría atención a sus palabras. Qué maravilloso sería que Dios te tuviese en cuenta para alguna decisión, o que tuvieses esa intimidad y poder llegar a tocar el corazón de Dios y que Él piense, mirá lo que me dijo Ángel, mirá lo que me dijo Marcos. A mí me fascina pensar en poder tener esa intimidad con el Señor. Y hablando de los que nombrábamos antes, yo pensaba, bueno, tienen seguramente características generales y características que podemos tener muchos de nosotros. Tenemos fe en Dios, somos hombres de bien, se ajustaban a la palabra, no sé, se me ocurren un montón de cosas que podían ser características de todos ellos. Pero ¿qué tenían de particular cada uno de ellos? Porque estoy convencido que tenés que tener algo más, aparte de las generales de la ley. Y pensaba que en el caso de Noé, dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y fue evidentemente por su obediencia. La característica que predominaba en Noé, más allá de todas las otras, era su obediencia. Y si no, hay que ponerse en el lugar y pensar en el contexto, ya lo hablamos muchas veces, ¿no? Pensar en construir un arca en un lugar en donde prácticamente no llovía, delante de la vista de todos los demás, que seguramente se burlaban, pero él era obediente. Y él cumplió con lo que tenía que hacer. Y la obediencia fue lo que hizo que tuviese esa intimidad con Dios. Daniel sobresalió sin duda por su búsqueda constante. Su búsqueda y su constancia. A pesar de las circunstancias, a pesar de el rey, a pesar de todo, él seguía buscando a Dios y seguía siendo constante. Job se diferenciaba del mundo. Dedicaba su vida a Dios y hasta ofrecía holocaustos por sus hijos, por las dudas. Samuel, desde niño, tenía la capacidad de oír la voz de Dios. Cada uno con su característica distintiva. Ahora yo te pregunto, ¿pensaste por un momento cuál es tu característica distintiva? ¿O cuál puede ser esa característica tuya que sea diferente a la de los demás? Porque somos todos iguales, pero no todos tenemos las mismas características. ¿Cuál es esa cosa que hace que vos puedas llegar al corazón de Dios? ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque te necesitamos. Como cuerpo, como iglesia, necesitamos del obediente, necesitamos del que es más obediente que los demás, necesitamos del que es más constante, necesitamos del que es distinto, que tenga esa característica que lo acerque al corazón de Dios. Qué lindo sería un día cuando estemos orando que venga alguno de ustedes y diga, pastor, no a mí, ¿no? Pastor, deje que esto lo pido yo, porque a mí Dios me escucha. Yo sé cómo llegar al corazón de Dios. Eso sería fantástico, porque sería en beneficio de todos, no es personal. El problema es que muchas veces ni nosotros mismos sabemos en qué somos buenos para agradar a Dios. Dejé para lo último a Moisés, porque Moisés era realmente un caso especial. Moisés hablaba con Dios directamente. Dice la Biblia en Números 12, capítulos del 6 al 8, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles.
Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. ¡Wow! ¿A quién le gustaría eso? Hablar con Dios cara a cara. Era tal la intimidad de Moisés con Dios que él sí podía influir en las decisiones de Dios. Y de tal manera, si lo buscan, ahora no, pero lo buscan en la Biblia, en Números 16, 45 al 49, seguramente conocen la historia. El pueblo se había vuelto en contra de Moisés y de Aarón, y Dios le dice, apartate, porque los voy a exterminar. Y Moisés podía haber hecho un paso al costado y decir, bueno, me salvo yo y después arranquemos de nuevo. Y sin embargo no. Me lo imagino diciéndole, Aarón, yo lo conozco. Está enojado ahora, pero yo puedo hacer algo. Agarrá el incienso y andá y parate. Parate en el medio. Y cuando ya había desatado el azote divino y ya habían empezado a caer los muertos, Aarón se pone en el medio con el incienso y la mortandad para. ¿Hasta qué punto conocía Moisés el corazón Moisés el corazón de Dios? Que él dice, párate ahí, yo sé que él me va a oír. Yo sé que él va a prestar atención. Y la mortandad paró. Estar cerca es bárbaro, pero conseguir intimidad es otra cosa. La proximidad te permite oír la palabra de Dios, pero la intimidad te va a dar conocimiento de la palabra. Es imposible pensar que Dios nos ha regalado su palabra de manera que sea difícil de comprender o que sea revelada solamente a unos pocos eruditos. Por todo esto, si coincidimos en que Dios es bueno, que está dispuesto a oírnos, que es práctico, que su palabra es sencilla y que es para todos, lo único que nos separa de su intimidad son excusas. Excusas, excusas y excusas. Tenemos tantas excusas que con el tiempo nosotros mismos nos creemos eso. Y hasta pensamos que también Dios se creyó las excusas nuestras. Como si Él no pudiese ver tu corazón. Buscamos a Dios la mayoría de las veces cuando tenemos ya las dificultades, cuando ya estamos en problemas. Y entonces nos acercamos a Él de la peor manera, de la manera que Él no quiere verte. Te acercás a Él ya lastimado, sumiso, a pedirle el favor, la solución, el milagro. Porque no estuviste todo el tiempo con Él, porque no te acercaste antes y porque no mantuviste intimidad. Entonces, ¿cuándo lo buscamos? Cuando lo necesitamos nada más. Así todo, decimos dejar nuestras cargas a sus pies, pero en ningún momento nos despojamos de la angustia. ¿Por qué es eso? Si decimos que Dios es grande, que Dios es poderoso, que yo hago mi parte y que la otra parte seguramente la hace Él. Y yo voy y le digo, Señor, dejo esto a tus pies. Pero no estamos tranquilos, seguimos angustiados. Declaramos conocer y respetar los tiempos de Dios. Sabemos que los tiempos de Él no son los nuestros. Y lo decimos y lo repetimos todo el tiempo. Sin embargo, no conseguimos apaciguar la ansiedad. Queremos ya. Sabemos que los tiempos de Dios son otros, pero nosotros los queremos ya. Excusas. Y me parece que tenemos que reconocer de una vez por todas que nuestras excusas se deben principalmente a un solo motivo: nuestra falta de fe. Fe. ¿Qué es fe? Y no lo vamos a repetir como loros. Nos falta una fe verdadera. Una fe sin certeza no es fe. Es solo creer que puede pasar.
Cuando llegué a este punto, Dios me dio una palabra para mí, pero principalmente para todos ustedes. Empiecen a creer en lo que creen, porque hablamos, porque declaramos de la boca para afuera, pero para adentro hay que ser honestos. Si realmente decimos tener la fe que estamos diciendo que tenemos, si realmente la tenemos y podemos vivir en esa fe. Cuando llegan las pruebas, cuando pasamos por situaciones de angustia o de dolor, suceden dos cosas. Esto me pasa a mí, y esto lo noto y lo veo, y hoy quiero hablar sin pelos en la lengua. Lo primero que pasa, como dirían en el ámbito educativo, aumentamos la carga horaria de la oración. Entonces ahí ya no tenemos ni temprano, ni tarde, ni frío, ni calor, ni madrugada, y nos convertimos ante la angustia, ante el problema, en una ametralladora de oración. Empezamos, ta, 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 Señor, 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 ta, 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 ta. Empezamos a sobrecargar de horas la oración, y la oración, y la oración. Pero cuando estamos en problemas, ¿por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué no buscamos estar antes cerca de Él? ¿Por qué no buscamos la intimidad antes para no llegar a ese punto? Y lo segundo que pasa es que nuestra fe es inversamente proporcional a la magnitud de la prueba. Piénselo por un minuto. Somos hombres de fe, creemos en Dios, tenemos un Dios poderoso y Él puede hacerlo todo. Pero cuando pasa algo grave, pueden venir a orar, por favor, esta persona está enferma, tiene cáncer. Sí, oramos, pero es difícil. Cuando te dicen cáncer, ya es difícil. Ahora si vamos a orar por una gripe, vamos, porque sabemos que... O si no es el Señor, es el ibuprofeno. Si no es el ibuprofeno, es el antibiótico. Decimos tener una fe que no tenemos. Y cuando la prueba más grande es, oramos y decimos, sí, el Señor lo puede hacer, pero internamente nos entregamos. Y eso no es fe. A mí el Señor me puso en una prueba complicada. Mi mamá muriéndose de cáncer y yo sabiendo que no podía hacer nada. Y en el medio de eso, el Señor me dice, tenés que orar por la hermana de Néstor. Y yo conozco a la hermana de Néstor en coma. Yo digo, ¿cómo puedo orar por alguien que tenía el mismo problema? Mi mamá se está muriendo. ¿Por qué la va a salvar a la hermana de él? Porque es su voluntad. Y yo tuve fe y sabía que se iba a sanar. Y se sanó. No fui yo. Fue Él. Siempre es Él. Pero si decimos que tenemos fe, la tenemos que tener siempre, en todo momento. Más allá de las circunstancias, más allá de lo que pase. La proximidad y la intimidad va a hacer también que empieces a comprender lo que hablábamos antes, conocimiento, pero que comprendas ¿qué? Tu propósito. Y que no hagas expectativas equivocadas en tu fe. Entonces, la cuarta palabra es propósito. ¿Por qué es tan importante? Conozco muchas personas que actúan por fe. Y por fe se meten en problemas cada vez más grandes. Porque si actúas por fe en cosas que suponés que son de Dios, pero no son de Dios,
lo único que vas a conseguir es meterte en un desastre cada vez más grande. Quizás hay cosas que sí son para vos, pero por ahí no es el momento. Por eso es tan importante conocer el propósito. ¿Sí? Hay veces que Dios te da la posibilidad de hacer algo y vos por fe, se me quemó el lavarropas. Tengo 4.000 pesos en el bolsillo. Voy y me compro uno. Por fe me compro uno de 20. Total, Dios proveerá. No. Dios te dice, yo te puse 4 lucas en el bolsillo. ¿Por qué fuiste a gastar 20? Por fe. No, yo no te dije que hagas eso por fe. Y conozco mucha gente así. Que no se fija, no mira, piensa que por fe puede actuar. Entonces, ¿cuán equivocado podés estar cuando no conoces el propósito? Cuando no conoces el propósito, porque no tuviste intimidad, porque no estás cerca. Muchas veces lo que hacemos en este caso es confundir. Y es confundir el actuar con fe con ser fiel en lo poco. Porque decimos eso, ¿no? Tenemos 20 pesos en el bolsillo y decimos, voy y hago de cuenta que tengo 100, por fe. Y Dios está esperando otra cosa, está esperando ver qué haces con los 20. Porque si administraste bien los 20, te dará 40. Y si administraste bien los 40, te dará 100. Pero no por fe, sino porque fuiste fiel con lo que Él te dio y porque administraste bien lo que Él te dio. Entonces, el estar cerca, el guardar intimidad con Dios en todo momento, te va a dar conocimiento de la palabra y claridad en tu propósito, con lo que vas a poder poner la fe en obra. Hombres como los que mencionamos antes, muchos que no hemos nombrado, hombres de mucho tiempo atrás, hombres de la actualidad, muchos han logrado grandes cosas, teniendo todo esto en claro, y han logrado sobre todo que el Señor los use de gran manera. La verdadera fe y la intimidad hizo que conocieran a la perfección el propósito de Dios. Y Dios se ocupó de darles una tarea tras otra, lo que finalmente generó un compromiso. La última palabra para hoy, compromiso. ¿Por qué todo esto? Yo quería hablarles de un viaje nada más. Porque, como les dije al principio, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pero no en lo individual. O sí, también en lo individual. Pero Dios tiene grandes cosas para nosotros como iglesia. Y para nosotros fue una muestra, una pequeña muestra de todo lo grande que viene ese viaje que hicimos a las escuelas. Él necesita que entiendas todo esto, porque lo que viene va a ser más grande todavía. ¿Qué pasó cuando fuimos a las escuelas? Nosotros, mi esposa y yo, somos padrinos de 5 escuelas rurales. Y no es la primera vez que viajamos. Y no es la primera vez que vamos y llevamos donaciones que conseguimos, muchas veces de ustedes, de aliento. Y sabemos que es ir y estar un momento con los chicos y poder entregarles y sentir esa alegría de ellos de recibir. Y hace mucho tiempo, que el Señor me viene diciendo, no es todo. Andá a llevarles una palabra. Y me voy con todo el entusiasmo y cuando llego allá digo, ¿qué les voy a hablar de Dios? No vine a eso, pensaba yo.
y no hablaba. Quizás algo muy por encima, quizás compartía algún principio ahí medio escondido, algún consejo a los chicos, pero nos dedicábamos a llevar las cosas y a disfrutar el momento y a venirnos con el corazón lleno, porque habíamos hecho algo bueno. Este viaje fue distinto. Este viaje fuimos con la gente de teatro y fuimos con una palabra. Y el Señor fue acomodando las cosas de tal manera que desde el principio nos fue sorprendiendo. Nosotros llegamos el día jueves, ya a la tarde, descansamos y el viernes a la mañana fuimos para la escuela. Estábamos con mi esposa, con Sandra, David y Elsa. Y yo le dije, Ángel iba a venir, no pudo venir. Le digo a David, vamos a aprovechar y vamos a compartir hoy una palabra con ellos. Íbamos preparados para algo distinto. Y lo que pasó fue sorprendente. Sinceramente, pasan los días y yo sigo evaluando y sigo notando detalles de cosas, porque a la mañana lo primero que hicimos fue darles los que llevamos. Y les dimos a los chicos 2 pares de zapatillas nuevas a cada uno, juguetes, porque era el día del niño. Y en el medio de la algarabía y de la alegría de los chicos, digo, les voy a decir algo. Y entonces empecé a compartir algo con ellos. Un consejo, una palabra sencilla para que puedan entender. Pero le dije, David, dales una palabra. Vamos a empezar a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a empezar a hacer aquellas cosas a las que Dios nos llamó a hacer. Y entonces él compartió una palabra. Fue instantáneo, porque terminó y Dios nos dio el primer regalo. Se levantó un chico de los que nosotros fuimos a ayudar y a llevarle cosas y nos regaló un autito a cada uno. De lo que tenía, nos compartió. Este fue el primer regalo de Dios en ese viaje. Por eso va a tener un lugar especial en mi corazón toda la vida. Terminamos. Tenían preparado compartir un almuerzo con nosotros y otra vez la mano de Dios. Viene la directora y nos dice, ¿por qué no bendicen los alimentos? ¿Por qué no hacen oración por la escuela, por los chicos, por los padres? No fuimos a eso, o sí fuimos a eso, no sé hoy. No sé si estábamos preparados para eso y para todo lo que vino después. David me dio la oportunidad de bendecir los alimentos, pude bendecir los alimentos, la escuela, los chicos, los papás. Fue hermoso, fue maravilloso. Hasta ahí el mejor día. Pero faltaba tanto. A la noche llega el resto del grupo de locos. Y hoy es fácil contarlo, porque hoy decimos, bueno, sí, fuimos a hacer una obra de teatro a Corrientes. Pero yo les tengo que dar las gracias. Estoy eternamente agradecido. Porque la gente que vino trabajó hasta el viernes a las 6 de la tarde. Y a las 7:30 se subieron, cargaron las camionetas, se subieron y viajaron 550 kilómetros para llegar a la 1:30 de la mañana del sábado. Descansar un ratito y a las 7 de la mañana estar todos arriba para desayunar y arrancar el día. ¿Y cómo piensan que se levantaron? Después de trabajar todo el viernes, de manejar hasta la madrugada, de dormir pocas horas. La presencia del Espíritu Santo en ese hotel, un hotel de porquería. Era el único que había, no teníamos opción, no podíamos ir a otro lugar. No escuché una queja, salvo las bromas típicas. Incluso hubo gente que no se sacó la ropa para acostarse.
pero había tanto amor. Y se levantaron todos con tanto amor y tanto humor y tanta camaradería, que era imposible pensar que el Espíritu Santo no estaba ahí con nosotros. Y era tomar un desayuno y salir de raje para el club, porque teníamos que había que armar el escenario, las luces, el sonido, seguir trabajando. Y un grupo nos pusimos los trajes de la obra y nos fuimos para el barrio industrial, unas pocas cuadras de ahí, a invitar a algunos chicos que faltaban, que quizás no se habían enterado del evento. Barrio muy humilde, casitas de madera. Los chicos al principio no salían por miedo, por, no sé, vergüenza, hasta que se empezaron a animar. Y nosotros les decíamos, vayan a buscar a sus hermanitos, sus primitos, los queremos invitar, es gratis. Yo creo, lo hablábamos el otro día, yo creo que la imagen de los chicos descalzos, corriendo por las calles, pisando las piedras, con una alegría, sacándose foto con 4 payasos. Y volvimos a seguir trabajando. Y otro regalo del Señor. La gente a la que fuimos a ayudar nos preparó el almuerzo. Nos atendieron, nos sirvieron comida, bebida, como reyes, con lo que tenían. Tuvimos un ratito para descansar antes de empezar la obra y seguían pasando cosas. Subo al escenario, el escenario estaba todo a oscuras, estábamos descansando como podíamos, tirados entre sillas. Subo al escenario para dejar algo que yo sabía que en un momento de la obra lo tenía que usar, entonces lo fui a dejar atrás. Estaba corrido el telón, todo oscuro. Cuando corro el telón, un joven del equipo barriendo el escenario, sin que nadie lo vea, con el telón corrido, en silencio, a oscuras, sirviendo. Gracias, Lucas. Gracias. Y empezó la obra y funcionó todo de maravillas. Y pasaron cosas que no esperábamos, porque nosotros estamos acostumbrados a hacerla acá, en la iglesia, con gente de la iglesia. Algunos pueden venir de afuera, pero la mayoría son de acá. Y nosotros siempre pensamos con Sandra, ¿cuánta gente afuera que necesita? Qué bueno que Dios nos llevó para allá, a gente que no era de la iglesia. Y íbamos preparados para eso. Pero en un momento de la obra, cuando todavía no es el remate, que uno puede decir, en el remate vas a dar la última palabra, en un solo momento se nombra a Jesús. ¿Y saben qué? Acá no pasó nada. Pero allá, cuando dije Jesús, aplaudió todo el mundo. Toda la gente aplaudiendo solamente el nombre de Jesús. Ese fue otro regalo para nosotros. Y terminamos la obra y la gente que fue, que eran más de 350, aplaudiendo, la gente bendecida, la gente agradeciendo, gente grande emocionada que venía a dar las gracias porque no conocían el teatro, nunca había ido a una obra de teatro, no sabían lo que era. Los chicos contentos, las fotos, todo. ¿Se terminó ahí? No, no se terminó ahí. Había que juntar todo, desarmar el escenario. Y la gente que estaba desde el viernes, que había trabajado, viajado, manejado, mal dormido y trabajado todo el día, siguió trabajando. Y desarmó
y cargó y volvió a manejar para llegar a las 4:30 de la mañana del domingo acá. Eso es servicio, eso es amor a Dios, eso es creer en lo que cree, eso es tener fe. Y yo vengo al otro día y también venía manejando, pensando, empezaron a caer las fichas y ya se había hecho la tardecita, porque cuando recién salís venís charlando, venís todo, y después que pasa un rato ya no habla nadie. Y el Señor, que tiene esas cosas, que te ministra siempre, de repente, en el momento justo, me empieza a hablar. Y yo le digo, gracias, Señor. Gracias por lo que pudimos hacer. Porque definitivamente pudimos hacer lo que queríamos, que no era nuestra voluntad, sino lo que Él había pedido. Y es lo que Él está esperando de todos, de la iglesia. Cuando yo digo gracias, Señor, Él me dice, y recién ahora me escuchás. ¿Cuánto hace que te vengo diciendo esto? Tenés razón. Tenés razón. Pero ahora que tenemos los medios, me dice. Ahora, ¿cuánto hace que te los di? ¿O te olvidás del grupo que fue a la escuelita y en 3 días la dio vuelta? La pintó, la arregló, le puso las luces. ¿Cuánto hace que te di el equipo de infraestructura, Aliento? ¿Cuánto hace que te di al equipo de matrimonios? ¿Ahora te acordás? Ahora pedís los medios. ¿Cuánto hace que te di el staff de músicos? ¿Cuánto hace que te di a la gente que canta? ¿Cuánto hace que te di ese grupo de jóvenes? ¿Cuánto hace, Aliento? ¿Cuánto hace que te di el grupo de oración? ¿Vos pensás que no te escucho? Aliento, vos estás cerca. Vos estás dentro de mi grupo de intimidad. ¿O vos pensás que yo no te escuché? ¿Pensás que no te escuché cuando dijiste que ibas a hacer grandes cosas? ¿Vos pensás que no te escuché cuando dijiste que ibas a hacer prodigios? Porque vos lo dijiste, Aliento, ¿o no?